Buenas noches. Hoy día tengo el placer de referirme a la respuesta que dio Felipe Cast por su aprobación de la indicación respecto de la ley de identidad de género que pasaron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, tanto él como cuatro colegas más de su bancada. Y respecto de eso, voy a primero leerles cortito la declaración de don Felipe, que no es muy extensa, y vamos a entrar entonces a analizar el contenido de verdad de la misma. Entonces, don Felipe Cast dice: muchos me han preguntado por qué voté a favor del proyecto de ley Identidad de Género que tramita el Congreso. Este es un tema sensible y complejo, por lo mismo requiere ser tratado y explicado con profundidad. Primero, voté a favor porque estoy convencido de que toda persona adulta tiene el derecho a escoger su propio camino de vida siempre y cuando no haga daño a un tercero. Empatizo plenamente con aquellas personas que sienten una identidad, hombre o mujer, distinta a la que nacieron y que en su etapa adulta deciden poner solución a esta compleja y dolorosa situación. En este caso, la ley avanza justamente en esta dirección. Permite a los adultos, con excepción de los adultos casados, para quienes existe un procedimiento distinto, realizar el cambio registral de género en el registro civil. Segundo, creo firmemente en la libertad de los padres por sobre el Estado para decidir lo mejor para sus hijos. Por lo mismo, para el caso de menores de edad, estoy convencido de que son ellos quienes deben concentrar el poder de decisiones. Afortunadamente, el proyecto de ley en esta materia coincide con mi visión para los niños menores de 14 años. Le entrega esa potestad en forma exclusiva a los padres. Para jóvenes mayores de 14 años, en cambio, discrepo con el proyecto porque permite al joven asistir directamente a un tribunal sin el consentimiento de los padres. Por lo mismo, esta parte del proyecto la votaré en contra y simultáneamente voy a ingresar una indicación para constatar ese derecho de los padres. No quiero ni creo que el Estado tenga más poder que los padres sobre sus hijos menores de edad. Espero que esta breve explicación ayude a entender el significado y motivación de mi votación el día de hoy. La discusión en particular del contenido del proyecto será en las próximas semanas. En esa discusión voy a defender con fuerza la libertad de los adultos para poder elegir su camino de vida y la libertad de los padres para poder decidir lo mejor para sus hijos. Les comparto el vínculo del proyecto para que ojalá puedan informarse y enviarme sus comentarios, los que sin lugar a dudas serán importantes para la discusión que se viene en las próximas semanas. Y a petición del diputado, le voy a mandar a través de la presente mi comentario. El primer comentario que tengo que hacer es que este proyecto de ley es liberticida en su conjunto. Ataca a las libertades de todos los chilenos, bajo la supuesta restitución de derechos a una minoría de 0,002% de los connacionales, que es tan pequeña, son un par de miles, no más, en todo Chile. Y sobre la base de darles derechos a esas personas, derechos que por lo demás están basados en entregarles el derecho a forzar a todo el resto de la sociedad a tratarlos como ellos creen que son, están sometiendo a todo el resto de la sociedad a este proyecto. Y tengo que hacer ese acápite porque hay que ver los artículos que son liberticidas en esta ley. Yo tengo ambas dos cosas ahora aquí presentes. Tanto las indicaciones que que mandaron a la honorable Cámara de Diputados, como el proyecto de ley. La primera ya lo pasamos, pero no es mala idea volver a recapitular un poco cuáles son todos los artículos que atacan a la libertad de los chilenos que se consagran en esta ley. El primer artículo que ataca a la libertad de los chilenos es el artículo primero, porque la ley integra una ideología en la legislación. ¿Ya? La ley integra el concepto de que no existe de que el hombre es, la ideología constructivista, social constructivista en la legislación chilena, de que el hombre puede formarse a sí mismo o puede ser formado por terceros absolutamente a voluntad.
Ese es el primer elemento que consagra esta ley. Y cuando uno integra ideologías, que son ideologías políticas en una ley, lo que está haciendo es transformar una ley en un instrumento totalitario, porque está forzando a la gente a vivir de acuerdo con una ideología política, que en este caso también está reñida con la evidencia empírica, y con todo lo que uno puede apreciar con todo lo que uno puede analizar de lo que es la naturaleza, no solamente humana, sino que de todas aquellas especies que llamamos dimórficas, que son aquellas que tienen hombre y mujer, y de las cuales de la relación sexual, sexuada de ambos sexos, se produce descendencia, porque de eso estamos hablando aquí. ¿Ya? Una persona de un sexo que se siente ser de otro sexo tiene un problema mental, porque es disfuncional a lo que es todo lo que es el sentido de tener sexo, que va mucho más allá de tener placer. Eso para recordatorio de todos aquellos que creen de que el tema del sexo tiene que ser tratado absolutamente de manera independiente de lo que es su objetivo original biológico. ¿Ya? Si nosotros lo vemos en ese contexto, más loco se presenta este proyecto de ley. Así que tenemos el Estado, entonces, cuando integra esta ideología en el proyecto de ley, lo que hace es utilizar el poder del Estado, eso significa la fuerza pública, la agresión pública, las armas de carabineros, para forzar a la gente a obedecer esta ley. Porque ese es el sentido de las leyes, forzar a la gente a hacer o a no hacer algo determinado. Y eso don Felipe Cast deberá tenerlo claro, que un liberal que quiere aumentar el poder del Estado para utilizar la fuerza armada sobre los ciudadanos no es un liberal, es un infiltrado. Porque no solamente uno tiene derecho a sus impuestos, a la plata que uno se gana honestamente trabajando, sino que uno también tiene derecho a su libre opinión, a expresar esa libre opinión, a educar a los propios hijos como uno quiere, etcétera. Y Felipe Cast entró en varios puntos a hacer, a articularse al respecto, pero en vista y considerando lo que fue su votación a las indicaciones que sacaron, donde introdujeron a los niños a este tema, al tema de la ley, con indicaciones que empeoraron la ley original de manera radical, y él la votó a favor o se abstuvo, uno puede llegar a creer de que él miente, de que radicalmente él miente, porque él mismo reconoce de que aquí hay problemas serios en la ley, pero en vez de rechazar la ley en su conjunto, por los motivos ya indicados y por otros motivos que voy a indicar todavía, la aprobó. La aprobó o cuanto menos se abstuvo. El Estado, en este caso, no solamente se obliga a sí mismo a hacer a tratar a las personas de manera igual, a lo cual está obligado por ley, porque es el principio de igualdad ante la ley, sino que obliga a los privados a tratar a todo el resto igual. Y yo no veo ninguna razón por la cual yo debiese tratar al resto de las personas igual. Hay personas que me simpatizan y personas que no. Y las razones por las cuales a mí alguien me simpatiza, me antipatiza o me tiene absolutamente sin cuidado, no son tarea del Estado ponerles un mote de esto está bien y esto está mal. Es problema mío. ¿Con quién yo me quiero asociar o no? Un liberal, nuevamente, que me quiere obligar a mí a tratar a todos igual, es un socialista. Un liberal que cree que todos somos iguales es un socialista. Un liberal que me dice que yo no puedo discriminar es un comunista. Porque está diciendo que el único que puede discriminar es el Estado, que es el que está discriminando qué opinión es buena para mí y qué opinión es mala para mí. Felipe Cast es un comunista.
en lo más profundo de su ser, porque no cree en mi derecho a decidir yo o cada uno de los ciudadanos en Chile qué es lo que creo bueno y qué es lo que creo malo. Mientras yo no obligue al resto a vivir de acuerdo a lo que yo quiero, yo tengo la autonomía personal para decidir sobre mis relaciones de negocios, de contratos, de amistad y amorosas, y de dieta si también quiero. Y no es tarea del Estado involucrarse en eso, por lo menos desde un punto de vista liberal para los señores de Evópoli. Después entramos al tema del artículo 3. O sea, pasemos no nos olvidemos, por supuesto, de que esta ley está obligando a todos los chilenos a aceptar que la autopercepción de una persona es correcta y los obliga a hacer como que están de acuerdo con esa persona. Eso es tan totalitario que es difícil describirlo con palabras. Eso es una mala mezcla entre 1984 de Orwell y El Mundo Feliz de Huxley, mi estimado diputado. Después, el artículo 10 de la ley, que fuerza a todos los chilenos a tratar privilegiadamente a las personas con disforia de género, a los transexuales. ¿Por qué privilegiadamente? Porque como dice en el artículo 10, la ley nos obliga a tratar con respeto, como dice aquí, a ver, artículo número 10, disculpen, la obligación del trato digno. Ninguna persona o institución pública o privada podrá dar un trato irrespetuoso. O sea que si yo trato a un transexual de huevón, o de aquello que nosotros en Chile estamos mandados a hacer para sacarle la madre a cualquier persona, esta ley va a poder ser utilizada para perseguirme. Y ya no estamos hablando de una ligera ofensa o algo así, no, sino que cae todo el peso de la legislación antidiscriminatoria que se suma al tema de la ley Zamudio, las leyes de odio, etcétera, etcétera, y resulta porque por haberle dicho a un transexual que es un mata de Rayán Florido, me voy a poder ir preso 3 años, pero por hacer lo mismo respecto de una persona hetero, no me va a salir ni por curado. Y eso es crear privilegios, señor diputado. Eso no es igualdad ante la ley. Y cuando uno crea privilegios ante la ley, uno no es liberal. Cuando uno entrega derechos colectivos a minorías, uno no es liberal. Uno es un fascista o un comunista. Elija. ¿Cómo se identifica? ¿No? La infracción a lo señalado precedentemente será sancionada de acuerdo a lo previsto en la ley 20.609. Código es increíble. Ahí estamos en el artículo 10. Después, respecto a lo que son las indicaciones. Porque lo que era el proyecto de ley original, nosotros ya lo vimos en el video que hice sobre el totalitarismo de género, ya era terrible de malo. Pésimo. Muy, muy malo. Pero ahora vienen las indicaciones que aprobaron estos caballeros. ¿Ya? Y esas indicaciones, en el artículo 2, suprimen de que si uno quiere hacer reasignación de sexo, tenga que ser mayor de edad. O sea, introducen a los niños. A los niños y a los adolescentes. Porque los niños menores de 14 años pueden reasignarse de sexo con esta nueva indicación si uno de los padres, si el tutor legal está de acuerdo. Hay que tener eso claro, que padres progresistas, por ejemplo, van a poder llevar a su hijo menor a hacerse tratamientos hormonales, lo cual es una intervención dramática en lo que es el cuerpo humano. Van a poder hacerlos operar hasta los 14 años, algo que no se podría hacer en este momento. Porque a una persona sana, si un padre quisiese hacerle algo así,
el Estado intervendría para proteger al niño de ese padre, pero con esta indicación lo que hace es darle el derecho a los padres a decidir sobre la integridad física de los niños, porque ya no protege la integridad física de los menores de edad. O sea, por un lado sí, le da derecho a los padres, pero por otro lado le quita el derecho al niño, a su integridad física y psicológica. Si a partir de los 18 años la gente se quiere instalar un periscopio, es problema de ellos. Es problema también nuestro porque hay una serie de problemas prácticos que ya mencionamos respecto de lo que es la discriminación arbitraria para el tema de los baños, para el tema del servicio militar, para el tema de las jubilaciones, para mil temas distintos. ¿Ya? Seguros de accidentes, porque resulta que los hombres pagan otras primas que las mujeres, etcétera, etcétera. Todo eso está involucrado con el tema. O sea, no es tan sencillo. ¿Ya? Pero a partir de los 18 años uno podría por lo menos decir, usted ya está grandecito, haga las estupideces que usted quiera con su cuerpo. Más allá de lo que es el tema legal. Porque el tema legal yo voy a estar siempre en contra de estas reasignaciones que demuelen completamente el ordenamiento jurídico. ¿Ya? Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera con su propia persona. Pero los padres no tienen derecho a decidir contra, a favor sí, pero no en contra de la integridad física de sus hijos. Y el Estado no tiene derecho a intervenir contra los padres, contra la integridad física de sus hijos, que es lo que hace a partir de los 14 años. A ver, el cambio de género solo puede hacerse una vez según esta indicación, excepcionalmente tratándose de niños, etc., se puede hacer 2 veces. Y el artículo, hay varias indicaciones en esto. Y el artículo 9, porque introdujeron un artículo nuevo, dice entonces que los padres o el tutor legal, o sea, por ejemplo, el Sename, podría presentar la solicitud de reasignación de sexo. Esa cuestión la decide un juez en una vista sin que no queda por escrito, solamente los resultados quedan por escrito, porque son vistos de acuerdo a la ley 19.968, que establece los nuevos tribunales de familia, y de acuerdo con el principio de las Naciones Unidas, que también introdujimos en Chile, sobre la autonomía progresiva de los menores, que lo que hace es darle a los menores de edad, a los menores de 18 años, el derecho a presentar pleito contra los padres cuando creen de que alguno de sus derechos está siendo conculcado. O sea, contra los tutores legales, el Estado hoy en día le ha dado a los niños, a aquellos que están bajo tutoría legal, el derecho a presentar querella, a presentar recursos legales, y los padres tienen que enfrentarse entonces o tienen que supeditar su derecho a tutela a un órgano externo, cual es el Tribunal de Familia. Más allá de si se ha cometido delito o no, pueden ser cualquier tipo de problemas. Por ejemplo, si usted quiere controlar el teléfono de su hijo para ver que no esté en malas andadas, o hasta qué hora sale en la noche, todo eso puede terminar ante el Tribunal de Familia, y usted pagando abogado, señor. Pagando abogado. Y cualquier intervención que sea considerada por el tribunal excesiva puede significar que uno pierde el derecho a tutela. Uno de esos elementos que ahora va a ser parte de esa posibilidad de perder el derecho a tutela es si uno se opone al cambio de género del niño como padre. Porque es una intervención entonces directa. Todas estas leyes se van encadenando las unas contra las otras y generan una red que va a asfixiar completamente la libertad de las familias y que le está quitando completamente los derechos a los padres. Y eso el señor Felipe Kast, que no es un tonto, lo debiese saber. Y como no es tonto, a estas alturas yo ya creo de que es mala intención la que hay detrás de su actuar. Entonces el artículo 9 dice: en el caso de menores de los niños y niñas menores de 14 años, la solicitud a que se refiere la presente ley deberá ser presentada por su padre, madre, representante legal o por quien lo tenga legalmente bajo su cuidado personal. Eso puede ser, por ejemplo, el Estado.
en el caso de que le hayan quitado a los niños a los padres y estén bajo el cuidado del Sename. Ese es, ojo, ese es un punto. Eh, Después, ante el tribunal, el menor va a ser representado por un abogado ad litem que es nombrado por el tribunal y que es pagado por el Estado de Chile. O sea, el Estado de Chile le paga a un abogado para defender los intereses de un niño que está presentando pleito contra sus propios padres, que son aquellos que lo están alimentando, lo tienen en su casa y lo tienen bajo su cuidado. Y los padres tienen que ver cómo defenderse de ese tipo de querella y pleito. Te voy a tener que se los tengo que leer completo porque si no no lo van a poder entender. Dice, a ver, de la solicitud de rectificación de sexo y nombre registral de niños y niñas adolescentes, las solicitudes que se refieran a niños y niñas adolescentes, extendiéndose por tales a toda persona que no haya cumplido los 18 años de edad al momento de iniciarse el procedimiento, se presentarán ante el tribunal con competencia en materia de familia de su domicilio, conforme con el procedimiento especial consagrado en el presente artículo, aplicándose supletoriamente lo dispuesto en la Ley 19.968. En el caso de los niños y niñas menores de 14 años, la solicitud a que se refiere la presente ley deberá ser presentada por su padre, madre, representante legal o por quien lo tenga legalmente bajo su cuidado personal. O sea, si hay un conflicto ahí entre el padre y la madre, yo quiero ver cómo termina eso. ¿Ya? Los adolescentes, esto es, que las personas que hayan cumplido 14 años y no hayan alcanzado la mayoría de edad, podrán efectuar la solicitud a que se refiere esta ley de manera personal o representados de la forma dispuesta en el inciso anterior. Eso significa que por el tema de la identidad de género, los niños van a poder demandar a sus propios padres. Y sobre todo niños que van a venir adoctrinados 12 años o 10 años del colegio, donde les van a andar metiendo en la cabeza el tema de la ideología de género. Y que van a estar con todo el desorden hormonal y con todo el desorden identitario generado en los colegios. En todo caso, el tribunal deberá nombrar a un abogado que represente jurídicamente en sus derechos al niño o niña o adolescente. Este abogado o abogada podrá pertenecer a la Corporación de Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa de sus derechos, en los términos dispuestos en los artículos 591 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y 19 de la Ley 19.968. Ahí, ojo, naturalmente que los abogados del móvil van a estar, pero ganándose la América. Para fundar la solicitud deberán acompañarse todos los antecedentes que se consideren pertinentes, entre los cuales deberán encontrarse a lo menos uno de los siguientes, uno de estos, no todos complementarios, sino que solo uno de estos antecedentes tiene que ser integrado. Un informe de salud mental que se refiere a la identidad de género del niño, niña o adolescente que presentó la solicitud y a la coincidencia entre ésta y el sexo registrado en su acta de inscripción de nacimiento. Un informe que acredite que el niño, niña o adolescente y su entorno familiar han recibido acompañamiento u orientación por parte de profesionales de educación o de salud por al menos 2 años previos a la solicitud. Y un informe psicológico o psicosocial que descarte la influencia determinante de terceros como el padre, madre, representante legal, quien tenga legalmente el cuidado personal del niño, niña o adolescente u otros adultos significativos por sobre la voluntad expresada por éste en cuanto a su identidad de género. Uno de estos 3 requisitos. Solo uno se necesita, no los 3. Entonces basta que haya un informe que acredite que el niño o niña adolescente y su entorno familiar han recibido acompañamiento u orientación por parte de profesionales de educación, que pueden ser los profesores, por ejemplo, o de salud, porque lo uno, naturalmente que los profesores van a saber perfectamente sobre el sistema endocrinológico de los niños, o de salud por al menos 2 años previo a la solicitud. Cualquier informe de una directora de colegio va a bastar para que el niño pueda pedir su reasignación de sexo. Recibida la solicitud y habiéndose cumplido con lo dispuesto en el inciso anterior, el juez la admitirá a tramitación y citará al niño, niña o adolescente a una audiencia de un plazo no menor a 15 días. En esta audiencia, el niño, niña o adolescente ejercerá su derecho a ser oído directamente ante el juez y un consejero técnico y manifestará su voluntad de rectificar su sexo o nombres registrales. Su sexo o nombres registrales, ojo, eso significa que puede rectificar físicamente su sexo.
A su vez se le consultará para que identifique a las personas que lo hayan acompañado en este proceso y puedan dar testimonio ante el Tribunal del Tránsito vivido en cuanto a la identidad de género. Toda actuación del niño, niña o adolescente deberá sustanciarse en un ambiente adecuado que asegure su salud física y psíquica en condiciones que garanticen su participación voluntaria, su privacidad y su seguridad. Y eso lo va a garantizar el mismo Estado que está a cargo del CENAME. ¿Ya? Ojo. Asimismo, su opinión siempre será debidamente considerada por el juez en consonancia con la evolución de sus facultades y en todo momento se velará por su interés superior. En el evento que el niño, niña o adolescente presentare dificultades de comunicación, etc., eso no lo necesitamos. Oído el niño, niña o adolescente conforme a las reglas establecidas en los incisos precedentes, el juez ordenará la comparecencia del representante jurídico, así como del padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente el cuidado personal del niño, niña o adolescente en cuestión, a una audiencia para que sean oídos. Eso significa que el padre puede estar en conflicto con la madre y el abogado, el padre y la madre con el abogado, etcétera. Es crear guerra dentro de las familias por este tipo de temas. La cual será fijada entre un plazo no mayor de 30 días contados de la finalización de la audiencia que se refiere al inciso sexto del presente artículo. Dicha notificación será personalmente de no ser habido o no ser posible de conformidad al artículo 23 de la Ley 19.968. Además, si el solicitante lo pidiera o el tribunal lo ordenase, se podrá citar a la audiencia señalada en el inciso precedente a los adultos significativos o personas determinantes que conozcan la forma de vida del niño, niña o adolescente, como también al o los médicos y psicólogos que lo hayan atendido, si fuera el caso, para que declaren respecto a la vida cotidiana de aquel o respecto de sus conclusiones diagnósticas según corresponda. Las declaraciones de que trata este artículo se efectuarán según las normas de los testigos y peritos respectivamente señaladas en la Ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Bla, bla, bla. En ningún caso el juez podrá decretar la realización de exámenes físicos al niño, niña o adolescente. O sea, el juez no puede confirmar si a través de intervenciones hormonales a temprana edad, porque nosotros sabemos que hay padres progresistas que transforman a sus hijos en experimentos monstruosos en materia de la identidad de género, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Canadá y lo vemos en Europa. ¿Ya? El juez no va a poder determinar si han influido a través de químicos, a través de hormonas o incluso ya a través de una operación anterior en la integridad física del niño. La sentencia definitiva deberá ser fundada, tener en consideración la opinión del niño, niña o adolescente y podrá ser impugnada de acuerdo con el régimen de recursos aplicable a los asuntos contenciosos en materia de familia. Solo podrá apelar a la sentencia definitiva él o la solicitante o su representante jurídico, el padre, madre, representante legal o quien tenga legalmente al niño, niña o adolescente bajo su cuidado, en los casos en que se haya visto agraviado por el resultado de esta y siempre que haya sido parte del presente procedimiento, o sea, un padre que por ejemplo no sabía que estaba este procedimiento funcionando, porque la madre vive separada de él y no se lo dijo y se encuentra ante hechos consumados, no puede reclamar. En segundo lugar, tiene que demostrar que ha sido agraviado por el resultado, o sea que ha sufrido un daño como padre. Si no, no hay derecho a recurso. Y el último artículo, yo sé que este video es largo, pero no me queda otra que hacerlo, porque si no, no es tan largo el artículo, pero este video es largo, pero ¿qué se le va a hacer? Se introduce con esta indicación este nuevo artículo para intercalar. Un reglamento emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá lo referido a los procedimientos seguidos ante el Servicio de Registro Civil e Identificación en cuanto al resguardo de la privacidad, a reglas para cuyo fin sea la adecuada observancia de los principios contenidos en la Ley 19.968, en especial a lo relativo al interés superior del niño y a su autonomía progresiva. Ojo con ese concepto, autonomía progresiva. El reglamento que se refiere a este artículo deberá ser dictado en el plazo de ley de un año y desde la publicación de la presente ley.
Ok. ¿Qué es la autonomía progresiva? Es todo esto que yo ya les describí, que es esta intervención que ya ha hecho el Estado para ir dándole a los niños el derecho a querellarse contra sus padres cuando los padres los obligan a hacer cosas que ellos no quieren dentro de lo que es el marco de su función como educadores y donde el Estado se ha instaurado a sí mismo como cotutor y como coeducador de los menores, arrogándose también el derecho a quitarle a los padres la tuición si el concepto de educación de los padres entra en conflicto con el concepto ideológico de género, entre otros, del Estado. Conclusión. Señor Felipe Cast, la ley original que usted votó a favor era una buena basura, por todos los puntos que ya he descrito. Y las indicaciones que usted ahora votó a favor son peores. Han empeorado aún más la situación. Entonces que usted venga y diga de que usted quiere maximizar el derecho a los padres, sí, ni siquiera miente. El derecho a los padres progres para intervenir quirúrgicamente a sus hijos. Ese derecho lo maximiza. A partir de los 14 años le quita el derecho a los padres a impedir que sus hijos sean masacrados en función de una ideología espúrea y foránea. Y usted se nombra liberal. Ante todo esto que le he descrito, tenemos el tema de los principios liberales que usted pisotea. Y por otro lado tenemos el tema de lo que es la ley en sí, y la ley es una porquería. Y usted dice, es que nosotros vamos ahora, cuando venga la discusión en particular, a enfrentarnos a eso. Oiga, ¿a usted quién le cree? ¿Quién puede creerle a una persona que ha aprobado 2 veces este tipo de cosas, que estas cosas pasasen por la Cámara? Usted quiere, no, es que nosotros estábamos aprobando la idea de legislar. Usted no tiene nada que aprobar ni ideas de legislar cuando se trata de asesinar las libertades en Chile y asesinar el derecho a los padres sobre los niños. Ahí no hay nada que legislar. No hay, el Estado no tiene nada que perder ahí, señor diputado. Así que no sea hipócrita con sus explicaciones truchas. Todo lo que hay aquí es inaceptable, desde todo punto de vista. Porque aquí no estamos hablando de los derechos de los transexuales adultos, no, estamos hablando de los derechos de los millones de padres chilenos, millones de padres chilenos que ya han perdido gran parte de su derecho, van a perder aún más de sus derechos en función de darle el derecho a sentirse como quiere un par de miles de personas en Chile. Eso, señor diputado, se llama engañar a la gente, se llama mentirle en su cara. Usted, Belolio y los otros tres son unos mentirosos. Si vienen a contarnos de que ustedes lo que hicieron, lo que estaban haciendo aquí era porque eran liberales. Ustedes no son liberales. ¿Ya? Son del tipo de liberales que ande por ahí dando la hora y diciendo liberal es todo aquello que me sirva a mí para vivir cualquier tipo de sexualidad sin tener que asumir ningún costo. Eso, ese tipo de liberales. Pero ustedes no creen en la libertad del Estado. Mía del Estado. Ustedes creen solamente en la libertad de su sexualidad respecto de las consecuencias y de ciertas personas respecto de lo que es la naturaleza. Esa libertad la quieren. Ustedes quieren la libertad que es imposible y para eso están sacrificando las libertades que sí son posibles y que teníamos, que son las libertades respecto al aparato estatal. Y eso, señor diputado, usted lo puede nombrar como quiera, pero no es liberal. Así que, muchos saludos. Ojalá que usted fuese capaz de comerse su explicación en Facebook. Lamentablemente esas cosas ya no están en papel, pero la puede imprimir si quiere. ¿No?
Y lamentablemente ese tipo de explicaciones no están en papel, porque si no, yo no la ocuparía para comerme, sino que después de haber comido. Una buena noche, hasta luego.